Bueno, a ver, ¿cómo seremos juzgados al final? Es una de esas grandes preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que de verdad va a contar? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una respuesta muy, pero que muy concreta que nos da el Evangelio de Juan. Vamos a intentar entender cuál es exactamente el estándar, la vara de medir que este texto propone para una vida. Y para que no nos perdamos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el contexto. ¿Por qué este mensaje es tan importante? Luego nos meteremos en el meollo. ¿Cuál es el fundamento del juicio y por qué se presenta como algo perfecto, infalible? De ahí pasaremos a la pregunta decisiva, la que lo cambia todo. Y ya, para terminar, veremos los dos destinos que, siempre según este texto, se derivan de esa única pregunta. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, porque para entender el peso real de estas palabras, lo primero es situarse. Es que el momento y el lugar en el que se pronuncian es absolutamente clave para pillar todo su impacto. Y es que, ojo, no estamos hablando de un discurso cualquiera, ¿eh? Según el Evangelio de Juan, estas son literalmente las últimas palabras que Jesús dirige en público antes de la crucifixión. Es como el gran cierre de su mensaje al mundo, justo antes de que todo cambie. O sea, imaginemos por un momento la solemnidad, el peso que tiene que tener cada una de esas palabras. Claro. Y con ese telón de fondo, lo que viene justo después es crucial. El texto se lanza a definir la mismísima base del juicio. La pregunta es evidente. ¿Cuál va a ser el criterio entonces? ¿Qué se va a usar para juzgar a todo el mundo? Y para entenderlo, el propio texto nos plantea una pregunta que es el centro de todo. En el día final, ¿quién o qué va a ser el juez? Y la respuesta, ya aviso, puede que sorprenda a más de uno. Pues aquí está la clave de todo, que puede chocar de frente con muchas ideas que tenemos. Según este pasaje, el juez final no son las buenas obras, ni las intenciones, ni siquiera una especie de balanza que pesa lo bueno y lo malo. No. El único estándar, la única medida, es la palabra que Jesús ha hablado. Fijaos qué potente. Es la respuesta de cada persona a ese mensaje lo que al final lo determina absolutamente todo. Y para hilar un poco más fino, el texto original usa la palabra griega krino para juicio. Y esto es interesante porque krino no significa un juicio arbitrario, un capricho, no. Significa determinar algo sí, pero basándose en unos principios o unas leyes que ya están fijadas. Y en este caso, ¿cuál es esa ley o ese principio? Pues la propia palabra que fue anunciada. Así de claro. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. El texto no solo nos dice cuál es el estándar, sino que afirma que el juicio que sale de ahí es perfecto, o sea, inapelable. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué argumentos se dan para defender que este juicio es 100% justo? Pues la lógica que se presenta se basa en dos ideas principales, dos pilares. Por un lado, la propia naturaleza de Dios. Si se le define como santo y verdadero, pues sus juicios tienen que serlo también, ¿no? Y por otro lado, y esto conecta con lo primero, la idea de que nadie va a poder decir es que yo no sabía. La creación misma, se argumenta, da testimonio suficiente como para que nadie tenga excusa. Y este punto es fundamental, ¿eh? Esa frase "no tienen excusa" es la piedra angular de todo este argumento teológico. ¿Qué quiere decir? Pues que en ese juicio final cosas como "yo no lo sabía" o "pero si yo he sido buena persona" no van a servir de nada. El texto es tajante en esto. Lo que se juzga es si se rechazan o no sus palabras y se da por hecho que todo el mundo ha tenido la oportunidad de dar una respuesta. Vale, con todo esto sobre la mesa, la narrativa da un giro importante, porque el foco ya no está en si va a haber un juicio o no. Eso se da por hecho. La verdadera cuestión, la que de verdad importa, es otra muy distinta. A ver, si el juicio es algo seguro para todo el mundo, la pregunta clave cambia por completo. Ya no es si habrá juicio, sino cómo será ese juicio. ¿Con qué base se va a juzgar a cada uno? Y aquí el texto es muy claro. Solo hay dos opciones posibles. Dos caminos. Y como se ve aquí, los dos caminos son la noche y el día. Por un lado, está la opción de ser juzgado en Cristo. ¿Qué significa esto, según la fuente? Pues ser declarado justo por la fe, pasar de la oscuridad a la luz, tener paz con Dios, y en la otra cara de la moneda está el ser juzgado sin Cristo. ¿Y qué es esto? Pues la consecuencia directa de haber rechazado sus palabras, un camino que se describe como el camino ancho, el que lleva a la perdición. Y claro, como es lógico, si hay dos bases para el juicio, pues tiene que haber dos resultados finales. Y son radicalmente distintos. Vamos a ver cómo termina este razonamiento. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? La conexión es directa. La base sobre la que uno es juzgado determina el destino final. Si la base es en Cristo, el resultado que describe la fuente es justificación y paz. Si la base es sin Cristo, el resultado es condenación y perdición. No hay más opciones.
Y para ir terminando, es importante recalcar que la fuente no presenta todo esto como si fuera una teoría filosófica para debatir tranquilamente. Nada de eso. El texto concluye con un sentido de urgencia muy marcado. La idea que transmite es que esto no es para darle vueltas eternamente, sino que es una realidad que se acerca y que exige tomar una decisión, porque el tiempo, nos dice, se está agotando. Así que cerramos este análisis con esa pregunta final que la propia fuente deja en el aire. ¿Qué significa realmente que el tiempo se agota y el juicio se acerca? Es una pregunta que desde luego no tiene una respuesta fácil y que invita a reflexionar sobre las implicaciones de todo lo que hemos visto hoy.